Dios les bendiga. Amén. En esta hora, Señor, venimos a darte gracias por la oportunidad que nos das de venir a conocer tu palabra, aprender más de ella cada día. Gracias, Señor, por nuestro hermano Jorge, nuestro pastor, que siempre nos trae estas enseñanzas tan importantes y tan buenas. Que podamos aprender mucho de ellas, abre el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento de tu palabra, Señor. También en esta hora, Señor, queremos pedirte por todos nuestros hermanos que se encuentran delicados de salud, por todos los enfermos de la iglesia, por aquellos hermanos que no pueden venir en este momento por alguna razón. Te pedimos por ellos, Señor, que tú les ayudes. Toca nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este momento tan especial, porque tú has sido bueno, porque tú has sido maravilloso, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes cada día, Señor, a entender tu palabra. Gracias, Señor, en esta hora. Amén y amén. Bueno, hermanos, queremos invitarlos a que nos dispongamos para adorar y alabar a nuestro Señor por medio de estas canciones, entregarle este tiempo también en sus manos con el cante. Postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarlo en tu presencia y proclamarte, Señor. Una vez más, quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Gracias te damos. Dile en tus palabras, digámosle cuán agradecidos estamos con Él por tanto amor, por su bondad, por su gracia. Por eso hoy estamos aquí, Señor.
postrado en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias por dejarnos, Padre, llegar a tu presencia, por permitirnos entrar ante ti, Señor, para alabarte, para honrarte, porque solo tú eres digno, Dios, de toda adoración. Gracias por la obra de Cristo, Señor, redentora. Por eso estamos aquí, Señor, te damos gracias. Recibe hoy toda gloria.
gloria, la honra y Sí. única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, me alegro, explorando como cosas en la alabanza, bonito eso, ¿cierto? Ojalá que les aproveche y lleguen a un mundo como el de
el cañón del Colorado, que es inagotable, inmesurable con la música, pero muy bonito eso. Voy a cuadrar esto. Bienvenidas a las señoras que están en la parte de atrás. Yo nunca las había visto por acá. Tú habías venido un domingo, ¿cierto? No, no habían venido. Primera vez. Bueno, nos dan su nombre, por favor, para conocerlas. Génesis y María Ángel. ¿Y los niños? Ah, muy bien, bienvenidas, muy bienvenidas. Listo. Ah, ¿quién? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Jai, muy bien. Bienvenido también, Jai. Bueno, nosotros estamos, para que ustedes sepan, estudiando el libro de Apocalipsis. Entonces, va a ser de pronto un poquito, tal vez, difícil, porque están llegando al primer estudio y ya llevamos como 4 o 5 meses, pero traten de coger por lo menos la piecita de hoy. Listo. Entonces, bienvenida. Y tranquila, con los niños no hay problema. Si quieren jugar, moverse, no se estresen por eso, porque los niños son así. Y cuando los niños están creciendo, necesitan moverse, jugar, ensuciarse, todas esas cosas es normal. Entonces, no se estresen por eso. No hay ningún protocolo aquí para los niños, y si no, ahí llegó el jefe de los niños, que es el que desorganiza a todos los niños acá. Entonces, no se preocupen con eso. Listo, tranquilo. Más, yo creo que los niños nos pueden ayudar a concentrarnos más, ¿cierto? Uno está pendiente ahí, pero a concentrarse más en que, ay, ¿qué está diciendo el pastor? A ver si de pronto es menos aburrido el sermón. Bueno, listo. Entonces, les voy a pedir que, por favor, para los invitados que llegaron, las invitadas y los niños que llegaron esta noche, recordemos qué fue importante y significativo en el estudio de la semana pasada que les haya quedado a ustedes. Listo. A ver, una cosa significativa, importante para ustedes de lo que estudiamos la semana pasada. Si no tienen que recurrir a las notas, está bien, pero más algo que está ahí como ahí. Pero si quieren, las notas está bien, también está bien. Entonces, ¿por qué no vienen un poquito, ahí sí, un poquito para acá, para yo escucharles? Un poquitico, sí, los adultos, listo. Y así los escucho un poquito más. Listo, ahora sí. O qué sé yo, para una familia podemos ocasionar un conflicto y evitamos hacerlo, pero cuando en ese momento él veía a esta bestia cómo dominaba y él no se quedó callado, sino que alzó su voz contra este sistema que estaba viviendo. Muchas gracias, Rosita. Muy buena apreciación. Yo estuve muy atento y fue muy buena la apreciación. Muy bien. ¿Quién es más? Algo que fue significativo de lo que estudiamos la semana pasada. Sí, dale, Sebas, dale. Sí. Mm. Sí,
Solo por mucha plata que uno tenga, solo puede almorzar una vez. Puede que coma más que otros, pero solo almuerza una vez, porque un rico o los ricos tienen dos estómagos. Yo creo que uno, ¿cierto? Entonces, eso es. Gracias, Sebas, por esa apreciación. Otra más, o si no, de todas formas van a haber más apreciaciones de parte de ustedes. Otra más. Sí, Pipe. Sí. Entonces, de una manera progresiva, todo un tema pues como de la victoria del caballo, pero después de esto también a mencionar como temas de guerra, de hambrunas, de pandemias, de sufrimientos, de desabastecimiento, como decía Sebas ahorita, pero también de muerte, y que todo esto era algo que Dios estaba revelando a Juan que iban a suceder o que estaban por suceder, y que nosotros son, digamos, temas que también vamos a perder el estudio y lo debemos interpretar como algo que sucedió, que está pasando, pero que también va a suceder en el futuro. Entonces, para poder entender, por ejemplo, también la realidad que vivimos, que pues nosotros que no va a pasar nada cuando todas estas cosas de muerte, de cierto modo han sido reveladas también y que posiblemente tengamos que haber contado, porque ya se las como por ejemplo el caso de Venezuela. Era el alimento súper costoso y por más barato, la gente prefiere marcharse que alimentarse bien y que por eso no dejan nuestro país. Puedes prestar a los niños de pronto como unas hojitas, los colores para que no van a estar tranquilos, cualquier alguna cosita por ahí, puede ser hasta un juguetico, porque si no la señora no va a salir. Bueno, amén, listo. Vámonos para la casa, ya. Sí, eso estuvo muy bien. Bueno, muy bien, Pipe. Bueno, entonces, para los demás, les voy a dar el pastel y tienen que dar su apreciación de los sellos que llevamos hasta aquí, que llevamos 4 sellos. Entonces, yo les voy a dar un pequeño resumen y ustedes me dan su apreciación. Estaríamos muy equivocados si concluyéramos que el pasaje de los 4 sellos, la guerra, el hambre, las epidemias y las catástrofes son la voluntad de Dios. El castigo divino ante el cual nos hemos de hacer nada porque es soberano de parte de Dios. Es más bien, como hemos señalado en los estudios, los sellos corresponden esencialmente a los procesos históricos que Jesús describió en los dolores de parto en Mateo 24 y Marcos 13 antes del fin. Más que castigos divinos, los sellos son fenómenos esencialmente naturales que están llamando a los hombres y a las mujeres al arrepentimiento. Las guerras del caballo rojo son seres humanos pecadores que causan el hambre y la tragedia. La causa de la hambruna que trae el caballo negro, como hemos visto, no es un castigo de Dios. Es el resultado de un sistema estructural corrupto que alimenta el egoísmo, el individualismo y el capitalismo. El hambre no se debía ni a las sequías, ni a los terremotos de la zona, ni a ningún otro fenómeno parecido. No nos registra eso el Apocalipsis, sino
El hambre, la guerra, la enfermedad y la epidemia son el resultado de un sistema económico injusto, el sistema romano. Y como dijimos, eso tiene connotaciones para nuestras realidades en cuanto a que también nosotros en la actualidad vivimos en un sistema económico injusto, donde la inflación y la especulación someten a muchos niños al hambre y a la desnutrición. Esa fue nuestra experiencia el lunes festivo, cuando salimos a caminar, las cuales dañan severamente el desarrollo mental, físico y psicológico. Otra arma del caballo amarillo son las pestilencias e epidemias. Resultado de cuando los gobiernos recortan los programas de salud. Entonces no hay salud pública. Y si no hay salud pública, entonces los pobres no tienen la oportunidad del acceso como un derecho constitucional a la salud. Entonces, esa realidad hace que la salud se privatice. ¿Y quiénes son los que pueden pagar la salud privatizada? Ustedes ya saben. De esa manera comienzan a reaparecer enfermedades que antes habían sido controladas y ya se vuelven descontroladas. Por otra parte, hoy en día el cáncer, el SIDA, infunden terror en la humanidad. La atención médica de calidad se vuelve astronómicamente costoso, mientras desaparecen las posibilidades para la atención médica para los más pobres, cuya vida parece tener cada vez menos valor en una sociedad utilitarista, capitalista, donde la dignidad y el valor del ser humano se mide por lo que tiene y no por lo que es, por lo que hace y no por lo que es como un hijo de Dios. Entonces, en conclusión, ¿qué son los 4 primeros sellos y los 4 caballos? Recibo sus respuestas para que sinteticemos qué estamos hablando. Porque, otra vez, si el texto no nos dice nada hoy a nuestra vida y a nuestra realidad, no sirve de nada entonces que vengamos aquí a estudiar la Biblia. Venimos a estudiar la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios para nosotros hoy. Entonces estos 4 sellos y estos 4 jinetes que se desatan en el Apocalipsis, ¿qué nos dicen a nosotros hoy? Sí, señor. Una pestilencia, enfermedades, falta de conciencia de gobierno hacia los ciudadanos que vivimos. Lo mismo. Gracias. ¿Producto de quién son estos sellos y estos caballos? Esto hay que tenerlo muy claro para que entendamos de qué se trata el Apocalipsis. Porque si no, vamos a ver al Dios de la Biblia como el Zeus de Olimpo, mandando rayos a la tierra cuando los seres humanos no hacen lo que los dioses piden. Y podemos tener ese imaginario. Ah, sí, entonces estos castigos es el Zeus desde el Olimpo mandando sus rayos castigadores cuando los humanos no hacen lo que él pide. Entonces, gracias por eso, pero entonces es producto de qué son estos sellos, que lo que dijimos son como cortinas que van desatando los procesos históricos que se van desarrollando hacia un propósito teleológico. ¿Cuál es la causa de estos sellos y de estos caballos? José. Muy bien, entonces nos está diciendo que Dios no es el sujeto activo de esos sellos, de esos caballos, pero en su soberanía lo permite.
Y lo permite por una razón, que es la misma razón del libro de Génesis. El hombre quiere darle la espalda a Dios y quiere construir un mundo a su manera. Entonces Dios dice, haga pues el mundo a su manera para ver qué mundo va a hacer usted. Si no me quiere tener a mí presente. Y ahí estamos viendo los resultados de un mundo que le dio la espalda a Dios, y no solamente la espalda a Dios, lo crucificó en la persona de Jesús. Ese es el mundo en el que vivimos. Listo. Gracias, José. Ahora sí, Guille. Bien, Guille. Muchas gracias. Listo. ¿Quién más? Sí. Otra vez Felipe, está enganchado. Sí. Vivimos realmente en un mundo caído. Nosotros Muy bien, entonces esos jinetes que dan tanto miedo y esos sellos que son tan enigmáticos, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Que esos qué? ¿Qué es a la luz de una lectura de la Biblia esos sellos enigmáticos y esos jinetes terroríficos? ¿Ah? Sí, símbolos. Son símbolos de acontecimientos históricos que se van desatando. Son símbolos de acontecimientos históricos. Los caballos en un proceso histórico que se mueven, y los sellos, cortinas que se van desatando para ir mostrando el devenir, el proceso de la historia. Nada extraño. El libro de Apocalipsis no es nada extraño, es más contextual que cualquier otro libro a veces de la escritura. Muy bien, hoy vamos a trabajar entonces, creo que solo el quinto sello. Creo que necesitamos hacer una nueva lectura del texto porque es importante. Entonces yo lo voy a leer para ustedes y creo que vamos a trabajar solo el capítulo 9 y el 10. Pero yo voy a leer todo el texto para ustedes. Apocalipsis, sí, pero yo voy a leer todo, 6 del 1 hasta el 17. Voy a leerlo para ustedes. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, y oí una voz de los 4 seres vivientes que gritaban con voz de trueno: ven. Miré y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. ¿Quién es ese? Víctor. Jesús, con la proclamación del evangelio. Gracias. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. El jinete que lo entregó, se le entregó una espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Eso está claro, ya lo oímos. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí el tercero de los seres vivientes que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por un salario de un día. Pero no afectes el precio del aceite y del vino. Para desatrasar a las damas que vinieron. ¿Qué significan esos 2 jinetes que ya los vimos en nuestro estudio? Señor, la escasez, la enfermedad, producto de la guerra. Predico, versículo 7.
Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí una voz del cuarto ser viviente que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de espada, hambres, la epidemia y las fieras de la tierra. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se le dijo que esperaran un poco más hasta que se complementara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Vi que el Cordero rompió. Una pregunta, Guille. Prestémosles biblecitas a ellas porque no tienen Biblia. Es más, creo que hay varias, bastantes atrás. 12. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el día del gran castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Oremos. Señor, te pedimos en esta noche que por el Espíritu Santo nos hables y nos enseñes, que podamos oír tu voz, tu palabra en esta noche, Señor, y produzca el fruto por el cual tú la has enviado. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. El quinto sello introduce otro de los temas del discurso escatológico de Jesús. ¿Cuál? La persecución. Mateo 13, del 9 al 13, Marcos 13, del 9 a 13 y Mateo 23, 29 al 31 nos advierten que los seguidores de Jesús íbamos a tener persecución de parte de las fuerzas de la muerte. Es decir, en el libro de Apocalipsis, el dragón, en el capítulo 12, ustedes ven qué está haciendo el dragón. Echemos una miradita ahí, qué está haciendo el dragón en el contexto del libro de Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 13 hasta el 17. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, ¿quién es el dragón? Sí, es fácil porque fue arrojado a la tierra. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Esa mujer, ¿quién sería? La iglesia para nosotros. Pero para la lectura de un judío, ¿a quién corresponde esa mujer? A Israel. Sí, ¿por qué? Porque si ustedes ven, miren por favor el 12:1. Esta mujer está vestida del sol, la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. ¿Quiénes son esas 2 estrellas? Las 12 tribus. ¿Y quién vio esa visión en el libro de Génesis? José. Muy bien. Entonces, sí, tiene las 2 aplicaciones: Israel y la iglesia. Muy bien. Versículo 13. Pero a la mujer se le dieron
las dos alas de águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El mismo dragón. La serpiente persiguió a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. ¿Cuáles serían esas fauces que tira la serpiente para que la corriente la arrastre? ¿Ah? Babilonia. ¿Por qué Babilonia? El sistema, sí. Chorros de agua, aguas, ríos de agua, algo como eso que está allá. Un sistema. Babilonia es un sistema social, cultural, político, económico que arrastra. En el Evangelio de Juan sería el mundo que está en contra de la voluntad de Dios. Muy bien, eso es producido. Sí, arroja como el dragón arrojando agua por la boca, sí. La serpiente persiguió a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río, fauces como agua como un río, para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer ¿qué? Entonces la pregunta es, en este mundo nosotros estamos en un contexto de ¿qué? De guerra. De guerra y de guerra espiritual. La vida para un cristiano no va a ser vida fácil en un mundo caído donde opera Satanás, donde el mal está presente. La vida para un cristiano no va a ser fácil. Aconteció cuando el Señor dijo que en el mundo tendréis aflicciones y dijo que se vamos a ser perseguidos. Más adelante en la historia vemos lo que le pasa a Esteban, cómo fue perseguido, cómo fue apedreado, las circunstancias que le ocurrieron. Entonces podemos decir que dependiendo del caso que tenga cada persona puede ser que vive en tribulación o gran tribulación. Bueno, son dos cosas diferentes, pero la vida cristiana no va a ser fácil en un mundo caído. Y no solamente vamos a ver a Esteban, vamos a hablar hoy de Policarpo, uno de los primeros líderes cristianos asesinados por el Imperio Romano. Vamos a hablar hoy de Atanasio, tenemos aquí la biografía de Atanasio y vamos a escuchar lo que dijeron los emperadores frente al martirio de ellos. Listo, porque ¿qué es lo que vamos a ver en el quinto sello? Miren por favor conmigo en el versículo 9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello. Ahora, recuerdan por favor, este texto es diferente a los demás textos. A los cuatro sellos anteriores, ¿por qué? Díganme por qué es diferente. Les voy a dar la clave. Vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por la causa de la palabra de Dios. ¿Por qué es diferente a los otros 4 sellos anteriores? ¿Ah? No, es la mirada. Los 4 sellos anteriores, ¿a dónde están mirando? Al acontecimiento histórico, a lo que pasa aquí. Este sello, ¿a dónde mira? Al cielo. Hay una realidad en el cielo. Entonces, estos sellos nos están hablando de que hay una realidad histórica, pero también hay una realidad espiritual, ¿cierto? Que hay un mundo que está viviendo en el cronómetro, y hay otro mundo que está viviendo en el kairos, tiempo de Dios, en la eternidad. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles al testimonio. Entonces este quinto sello va a introducir
el discurso escatológico que Jesús ya había dicho a sus discípulos, que seguirlo a él iba a implicar martirio, tribulación, persecución. Pero Juan, aunque ve la tribulación y el martirio, él ve que estos que están en el martirio son vencedores en la presencia del Señor. Las víctimas de la tierra son vencedores en el cielo. ¿Qué acabo de decir? Las víctimas en la tierra son vencedores en el cielo. Los victimarios, miren por favor, ¿qué va a pasar con los victimarios? Vuelvan al sello por favor. Miren por favor, ¿qué es lo que pasa con los victimarios? 6:16. ¿Qué va a pasar con los victimarios? Los que producen la guerra, el hambre, la enfermedad, todo eso. ¿Qué va a pasar con los victimarios? Van a esconderse. ¿Y por qué se van a esconder? Por lo que dijo Pipe. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando que ellos van a experimentar? La ira de Dios. El gran día del castigo. Como que la justicia sí existe. La justicia sí existe. Resulta que cuando nos robamos la plata de los hospitales que nadie vio y que no fuimos a la cárcel por eso, ahora vamos a tener que dar cuenta de esto. La justicia sí existe. La justicia sí es una realidad. Y no solamente la justicia. Dios es real. Dios nos estaba viendo. De algo de lo que nos reímos hoy. De algo a lo que la sociedad no le presta atención hoy. De algo que ridiculizamos y pensamos que podemos vivir, hacer y deshacer porque nos morimos y listo. Los victimarios están aterrorizados por la ira divina. Muy bien. Las víctimas de la tierra son vencedores en el cielo. Los victimarios ahora son vencidos y aterrorizados bajo la ira divina. ¿Cuál es el eco, la imagen que se nos viene a la mente del Antiguo Testamento cuando leemos este sello? Por favor, lean cada uno unito 6:9. Y por favor piensen si alguna imagen del Antiguo Testamento se les viene a la cabeza. Bueno, ya a Lina se le vino una imagen del Antiguo Testamento a la cabeza. Lean solo 6:9 y piensen en las imágenes que se les vienen a la cabeza. Listo, Lina tiene una. Se le fue. A ver, ¿qué imágenes se le vienen a la cabeza cuando leemos? Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Bueno, esa correspondería más al Nuevo Testamento ya con la encarnación. Estoy hablando más del Antiguo Testamento, pero gracias por la participación. Sí, pero hay una palabra clave. Yo sé que sí. El altar. El altar es una cosa muy importante en Éxodo, Levítico, Deuteronomio. El sistema sacrificial, el templo, la realidad del judaísmo. ¿Por qué? Escuchen por favor esto. La teología del sacrificio en el judaísmo decía que la sangre de la víctima debía correr hasta los pies del altar. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Traían un cordero aquí. ¿Y qué sucedía con esa sangre? Bajaba como por una canoita y esa canoita llegaba hasta
los pies del altar, de la presencia de Dios. Entonces, Levítico 19 nos dice que en la sangre está ¿qué? La vida. Entonces lo que nos está diciendo es que esa sangre que llega hasta el altar, porque este cordero muere aquí, esa sangre que llega hasta el altar es la vida de la víctima que llega ¿a dónde? A la presencia de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Vuelvan y léanlo, por favor, y vamos a profundizar sobre esto. 6:9. Cuando el cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. El altar tenía canales especiales para que la vía de la sangre llegara hasta allá, hasta el altar de Dios. Se podría decir que lo que Juan está diciendo es que los mártires, los que mueren por causa de la palabra de Dios, están representados en su sangre derramada. Y esa representación de la sangre derramada es que esos mártires están al pie del altar. Por varias razones. En primer lugar, hay una teología en el Antiguo Testamento que nos dice, bueno, esta ya es del Nuevo Testamento, que los mártires asesinados en la tierra por los poderes hostiles son realmente las personas que están ahí en el altar de Dios. En segundo lugar, hay otro eco del Antiguo Testamento en este texto, que también nos habla de qué es lo que están haciendo, por favor, estos mártires en el altar. Díganme, por favor, qué es lo que están haciendo. Miren, por favor, el versículo 10 y la primera palabra. ¿Qué es lo que están haciendo estos mártires en la presencia de Dios? ¿Están qué? Gritando, reclamando. ¿Cuál imagen se les viene del Antiguo Testamento? Miren, por favor, Génesis 4:10, a ver. ¿Qué dice Génesis 4:10? La sangre de tu hermano, ¿qué? ¿Clama desde dónde? Entonces, el otro eco ahí es que la injusticia, la muerte y la guerra que derrama la sangre de las personas que mueren injustamente y que creen en Jesús desde la tierra, está clamando. Entonces esta imagen de la sangre de la víctima en el altar de Dios y la sangre de los inocentes clamando desde la tierra. Vamos a volverlo a leer el versículo 9. Cuando el cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. 10. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Bueno, yo no les voy a meter en este cuento a ustedes, pero hay unos libros que no son canónicos, nosotros no los aceptamos como canónicos, pero que tienen estas mismas imágenes. Cuarto de Esdras y Enoc existen, son libros que existen del periodo intertestamentario entre el último profeta y la venida de Jesús, esos 400 años, que tienen estas imágenes de este tipo de gente que está en el cielo clamando
para que haya justicia para los que están en el cielo y para los que están en la tierra. No nos vamos a meter por ahí, pero existe otra literatura que aporta a entender que esta imagen que está viendo Juan es una imagen que la gente de su tiempo entiende, que los judíos que están leyendo esta carta entienden, que el relato del quinto sello tiene mucho en común con otras tradiciones apocalípticas, Esdras y Enoc. Ustedes recuerdan que el libro de Enoc es mencionado ¿en dónde? ¿En qué libro de la Biblia es mencionado el libro de Enoc? En Judas, ¿cierto? Entonces Judas está diciendo, hay un libro que se llama el libro de Enoc, y ese libro de Enoc tiene estas imágenes. El énfasis en el martirio por causa de la palabra y el testimonio que tenían hacía que ellos gritaran a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor? Una cosa importante, tengan presente estas dos palabras: soberano Señor. Santo y veraz seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte. Los mártires oran. ¿Y cuál es la primera palabra con la que describen a Dios? No, esa es la segunda. Soberano. Y la segunda sí es Señor. Bueno, y una pregunta: ¿por qué es importante para nuestro estudio de Apocalipsis esas dos palabras? Soberano y Señor. Bueno, porque Domiciano era el soberano. Y ellos están diciendo que no es Domiciano, que el emperador no es el que tiene la última palabra, que el emperador no es el soberano, que el emperador tampoco es el Kyrios, que el emperador tampoco es el Señor. Que aunque están sucediendo unos acontecimientos aquí en la historia, que a la luz de los ojos ellos pueden ver lo que está sucediendo con muerte, enfermedad, terror y persecución, hay una realidad, y esa realidad es que Dios controla la historia, que realmente el soberano de la historia es el Señor, que realmente el Kyrios no es el poder imperial, los ejércitos imperiales, sino Jesús. Que Dios es el soberano de la historia y Jesús es su Kyrios. Por eso son importantes estas dos palabras con las que gritan los mártires. Los mártires oran a Dios como soberano. La palabra griega es odesporas. Y dicen: tú eres Señor santo y veraz. El título odesporas señala a alguien que ejerce autoridad sobre todo y solía aplicarse a los amos de los esclavos y especialmente a el emperador. Pero este término soberano en Hechos 4:24, yo había pensado en Lady y en Juan, bueno, en muchos de ustedes, pero más que todo en Lady. ¿Por qué es importante? Lean por favor Hechos 4:24. ¿Y por qué hago mención de Lady en este texto? ¿Qué dice Hechos 4:24? ¿Cómo oró la iglesia por primera vez frente a la persecución? Soberano Señor. ¿Y por qué hago mención de esto con Lady? Porque esa es siempre su preludio en la oración. Siempre Lady inicia, por lo menos que yo recuerde, con esa oración de esa manera. Soberano Señor. Sí, puede ser que sea un formato, pero es bonito. Sí, es un formato, pero yo sé que es un formato, pero es un formato que está diciendo que la iglesia, frente a la persecución, empezó a orar de esa manera. Que en medio de la persecución ellos reconocieron que el Señor era el soberano.
¿Y qué es lo que están diciendo ellos? ¿Cuál es el grito? ¿Hasta cuándo? Si ve que a Dios no le interesan tanto los protocolos. Dios, tú eres bonito, hermoso, santo, bueno, misericordioso, sin conciencia y sin el corazón. ¿Hasta cuándo es un eco de los salmos? ¿Hasta cuándo es un eco de los profetas? ¿Hasta cuándo es un eco de Job? ¿Quién está reclamando? ¿Quiénes están reclamando? Justicia. ¿Quiénes están peleando con Dios, luchando con Dios? Y digámonos la verdad. Cuando nosotros estamos pasando la mala, no decimos eso. Ay, cuando a mí me trasnochan con bailes de reggaetón toda la noche, yo sí oro así. Señor, ¿hasta cuándo? Con un baile de reggaetón toda la noche. Pero las personas que tienen que sufrir, las personas que en el mundo hoy están sufriendo el hambre, la muerte, la migración, la injusticia, el dolor, la tragedia, tienen también el derecho de decir hasta cuándo. Ese es un eco de los salmos, es un eco de los profetas. Ellos están expresando la impaciencia. Los mártires glorificados como los fieles en la tierra están impacientes de que Dios haga justicia. Y la pregunta es, ¿por qué no ha hecho justicia? ¿Por qué creen ustedes? Frente a tanta injusticia. Sí, es sencillamente esa respuesta. Es porque Dios porque tiene misericordia y está esperando que otros procedan al arrepentimiento. Y la cruz es la evidencia de la justicia de Dios y de la misericordia de Dios. La cruz es el castigo para quienes no confían en lo que sucedió en la cruz. En otras palabras, los que no creen en Jesús, los que no reciben a Jesús, los que no aceptan lo que Jesús hizo en la cruz por ellos, van a recibir el juicio y la ira de Dios que cayó sobre Jesús en la cruz. ¿Hasta cuándo? Es un clamor implícito y profundo en medio de los problemas, que nos muestran también una situación de teodicea histórica. ¿Ustedes saben qué es la palabra teodicea? ¿Saben un poquito de eso? ¿Cómo comprender que Dios es amor en medio de un mundo injusto? ¿Cómo entender que Dios gobierna en este mundo si vemos tanto caos y tanta muerte? Entonces la teodicea es una forma de argumentar bíblicamente por qué suceden todas estas cosas en este mundo y Dios sigue siendo bueno, misericordioso y justo. Y esta oración de los mártires nos van a mostrar una teodicea. Si Dios es soberano, ¿cómo podemos demostrar por qué se demora tanto para hacer justicia? Los mártires demandan que Dios no siga más sin juzgar. Señor, por favor, rapidito, juzga a estos sinvergüenzas. Ustedes no tienen la misma sensación. A veces ustedes no tienen la misma sensación. A veces en Colombia no tenemos la misma sensación. ¿Por qué no venga, Señor? ¿Por qué no haces justicia? En efecto, la petición pide venganza.
pero se trata de una venganza justiciera que volverá a manifestar la soberanía, la santidad y la veracidad de Dios en algún momento. ¿Dónde? ¿Dónde Dios va a evidenciar la soberanía, la santidad, la veracidad y el juicio de Él? Miren por favor, ¿sí? Vamos a ver en 19, 1 al 2 de Apocalipsis. ¿Qué es lo que va a suceder? Apocalipsis 19, 1 al 2. Después de esto, miré y oí en el cielo un tremendo bullicio, como el día de una inmensa multitud que exclamaba. ¿Quiénes son estos? Esos que están clamando aquí en el quinto sello y que están diciendo: aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Y la canción que cantamos tan bonita, porque sus juicios son verdaderos y justos. Y nos cantamos esa canción tan bonita. Pero él ha condenado a la famosa prostituta con sus adúlteros que corrompían la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Y volvieron a exclamar: aleluya. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? La destrucción. ¿Qué es? ¿Por qué están cantando ahí? Porque miren por favor el contexto del 18. Versículo 10. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán: ¡ay, ay! ¡Ay de ti, la gran Babilonia, ciudad poderosa! Porque en una sola hora ha llegado su juicio. Dios va a castigar la injusticia social. Dios va a castigar el sistema que está en contra de su voluntad, que promueve la injusticia, el robo, la sedicia, el hambre, la muerte, la guerra y la destrucción. Puede ser que para nosotros es, pero ¿hasta cuándo? Rapidito. Porque estamos en el Cronos y un día es largo. A veces cuando no hay mucho para comer, un día es largo. Cuando estamos viviendo la adversidad, un día es largo. Pero Dios no vive en el Cronos. Dios vive en el Kairos. Y solamente piensen, como dice Pedro, 1000 años para el Señor son como un día. 1000 años para el Señor son como un día. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Bueno, la respuesta a estos mártires, volvamos por favor ahí. Esto es para ustedes, tarea para ustedes, listo. Vamos a ver la respuesta. Gritaban, versículo 10, gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y veraz, seguirán sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se le dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Hay una respuesta triple de parte de Dios para estos mártires. ¿Cuáles son? Díganmelas ustedes, por favor, la respuesta de parte de Dios frente a la queja. Primera, recibieron ropas blancas. Segunda, deben de esperar todavía un poquito más. Ustedes, ¿hasta cuándo? Pero hay que esperar un poquito más. La tercera, que van a haber otros mártires. Ya unos fueron martirizados, pero van a haber otros. ¿Algún candidato? Posiblemente nosotros no. Pero hoy en Afganistán, ser cristiano es un peligro. En la India, ser un cristiano es un peligro. En la China,
más que todo en la China comunista, porque ahora es más capitalista que los Estados Unidos. La China comunista también. Resulta que esta queja y esta respuesta nos generan un poco de paradojas. ¿Qué es una paradoja? Como que la verdad viene por un lado y como que hay una contradicción. ¿Por qué hay una contradicción? Porque ¿quiénes son los que están clamando? Las almas. Y una pregunta, ¿y a un alma se le puede dar ropas blancas? Ahí hay una primera paradoja. A un alma que se viste de blanco. Listo, vamos a examinar eso enseguida. Otra paradoja, otra contradicción. La primera es, las almas se les dicen que esperen un momento que se les van a dar ropas blancas. Otra contradicción en esa respuesta. Pero deben de esperar. Esperen un poco más. Sí, esa es otra más. Deben de esperar un poco más. Muy bien, gracias. Entonces la pregunta es, ¿esos están muertos? Esa es la paradoja. Ella dice que si están muertos y tú dices que no. Estos muertos están vivos. No. Eso es lo que está diciendo el texto. No. Esos muertos que están vivos. Mire, el texto nos está dando esa paradoja. Estos muertos están vivos. ¿Cómo así? Están vivos. Porque estos muertos, porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Voy a la casa de mi Padre a preparar lugar para vosotros. Pero entonces, ¿el hermano Carlos Mayos está muerto o está vivo? Desde la eternidad. Pero para Jordan, ¿está vivo o está muerto? ¿Sí ve que ahí está la paradoja? Los que murieron en Cristo están muertos para nosotros. ¿Podemos tener algún contacto con ellos? ¿Alguna relación con ellos? ¿Alguna comunicación con ellos? No. Pero ellos sí tienen una comunicación allá. Sí, bueno, es otra cosa. Pero ellos se comunican con Dios. Ellos tienen una relación con Dios. Ellos están clamando a Dios. Ellos están en el altar de Dios. El quinto sello es una descripción de la misma presencia de Dios. Donde están muertos, pero hablando y reclamando e intercediendo vivos. Son almas y se les dice que esperen un poquito que se le van a poner ropas blancas. Se les dice que esperen. Y ellos ya están en la eternidad y en la eternidad no hay tiempo. Hay una paradoja en la respuesta de Dios. Estos muertos están vivos. Se están quejando y esas almas son vestidas de blanco. En la eternidad donde no hay tiempo se les dice que esperen un poco más. ¿Y por qué? ¿Por qué esa respuesta tan paradójica? Ustedes la dijeron ahora. Porque todavía hay procesos históricos que se están desarrollando, que necesitan llegar a un cumplimiento final en la historia, porque todavía hay un pueblo que no ha sido salvado, que no ha escuchado el evangelio, que necesita a Jesucristo. La razón de la espera en el cielo es que todavía la iglesia tiene una labor y una misión aquí. Y por eso dijimos que el capítulo 6, versículo 1, tiene que ver con la predicación del evangelio de este caballo blanco que sale en el 6:1. Y que el séptimo sello que desata la séptima trompeta, al finalizar la séptima trompeta, ¿qué es lo que hay? Una culminación de una predicación del evangelio en contexto de esas persecuciones y esas realidades tan difíciles que ha experimentado la iglesia en la historia. Ahora, mire lo que le responde el versículo, la respuesta de Dios. Ellos están gritando y clamando, pidiendo justicia. Y están pidiendo que se les vengue la muerte.
Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas. Quiero hacer un paréntesis con ropas blancas, porque hay una palabra griega que ustedes la conocen y la saben, y muchos la han utilizado para ropas blancas. ¿Cuál es? Cuando ustedes se graduaron de bachillerato o de donde sea, de la universidad, ¿qué se pusieron ustedes? La estola. Estola. La estola esa es la palabra griega para ropas blancas, estola. Y resulta que la estola se la colocaban solo cuando iban a presentarse los emisarios al rey. Era el cachaco, por eso yo vino hoy de cachaco. Era como el cachaco para presentarse ante la gente importante. La estola. Era una ropa de especie larga con una toga adulante que se colocaba para expresar dignidad y estatus sociales frente a la persona a la que uno iba a presentarse. Vamos a ver qué significan estas ropas blancas en el libro de Apocalipsis. Lina, 4:4 de Apocalipsis. Jefferson, 7:9. Dame. 19:5 al 6, Juan David. Y José, 24:14 de Apocalipsis. Vamos a mirar, escuchemos todos los versículos y pensemos entonces cuál es la imagen de lo que el Señor le está diciendo a estos mártires al vestirlos de ropas blancas. ¿Cuál es la imagen que nos viene a la mente? Y luego vamos a explicar cuáles son las resonancias de eso para nosotros. Lina, Apocalipsis 4:4. ¿Recuerdan quiénes son los 24 ancianos? La humanidad, vestida de ropas blancas, con su estola ante el Señor. 7:9, Apocalipsis. Vivos, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contar. Está de pie delante del trono y del Cordero. Vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en las manos. Los que están siendo salvados van siendo vestidos de ropas blancas. Los que van siendo salvados en la historia. Los que se van añadiendo al pueblo de Dios. 19:5 al 6. Continúa. Sí. Nueve, y se le ha concedido para vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. La estola que el Señor le pone a su iglesia. 22:14. Los que lavan sus ropas. Aunque no parezca evidente a primera vista, esta donación del Señor de ropas blancas es en efecto una respuesta profunda al reclamo de los mártires. Desde este momento los mártires ya han entrado en la victoria, en la comunión con Dios y en la celebración festiva del reino. La ropa blanca garantiza la victoria final y definitiva de la causa por la que han muerto. Y la pregunta es, ¿cuál es la causa por la que han muerto estos mártires? Por creer en la obra de Jesús, muerto y resucitado.
porque esa muerte es la que limpia el pecado, porque esa muerte y esa sangre es la que nos viste de la estola, es la que nos viste de la justicia de Dios. Esa muerte es la que nos viste de la santidad de Dios. Esa muerte es la que nos viste de Jesucristo. Esa muerte y esa sangre derramada en la cruz es la que hace que nuestras vidas sean limpias y purificadas delante de Dios. Y esos mártires, Esteban murió por decir eso. Que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y que había muerto para cumplir las promesas de Dios. Ignacio de Antioquía fue conducido desde Siria a la ciudad de Roma a causa de su fe y fue arrojado a las bestias por ser discípulo de Cristo. Historia eclesiástica. Para mí, escribió Ignacio a los cristianos de Roma: mejor es morir en Cristo que ser rey de los términos de la tierra. Policarpo de Esmirna fue a la hoguera por confesar a Cristo como su único Señor y reconocer que el emperador no era el Quirios. Policarpo se negó con toda firmeza a negar a Cristo. Frente a su martirio, el precónsul Estacio Cuadrado hizo este intento: Policarpo, considera tu avanzada edad, jura por el genio de César, reconoce que él es el Quirios y te pondré en libertad. Maldice a Cristo. Entonces Policarpo dijo: 86 años hace que le sirvo a mi Señor y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado? Escúchalo con toda claridad, Estacio Cuadrado. Yo soy cristiano y estoy dispuesto a morir por mi Señor. Bajo la dictadura de nazi de Adolfo Hitler, Dietrich Bonhoeffer se unió con la iglesia cristiana en Alemania para rechazar la dictadura de Hitler, en la que estaban matando a los judíos. Por esa razón, 3 meses antes de casarse, pobrecito, fue asesinado por el Führer. O algunos casados pensarán: ¿o se salvó? El pasaje anticipa que otros tendrán que entregar su vida hasta que se complete el número de los consiervos. Pero su sangre será semilla de la iglesia que empujará hacia adelante la causa del reino de Dios. Las vestiduras blancas, una aplicación para nosotros. Algunos de ustedes saben que hay un animalito que se llama el armiño. ¿Alguien ha escuchado del armiño? Bueno, sí, el armiño es un ratoncito que vive en las selvas africanas, entiendo yo, y es demasiado celoso con su vestimenta. Las chaquetas más costosas que usan la gente más elegante y poderosa del mundo son de piel de armiño. Unas chaquetas o vestidos estrambóticamente caros. Es lo más caro que existe. Para la realeza, para la gente de alta alcurnia, su vestimenta es por lo general piel de armiño, pero es demasiado costosa. El armiño es como una especie de hámster, entonces lo sacan y ahí hacen pieles, telas, hacen un sinnúmero de cosas, por una razón. El armiño es obsesivamente celoso de su pureza. Por lo general es como un hámster blanco.
Y resulta que los cazadores no lo pueden cazar ni con perros porque lo muerden y dañan la piel, ni con escopeta porque el tiro daña la piel. Entonces la única forma de cazarlo es con fango o con pantano húmedo. Entonces, si saben que aquí hay una cueva de piel que hay una cueva de armiño, lo que hacen es poner pantano húmedo, porque cuando el animalito va a correr y ve el pantano húmedo por su obsesión de mantener su piel limpia, no pasa por ahí. Y cuando está totalmente acorralado y él siente que en vez de ensuciar su piel, se entrega. Entonces a los armiños los cogen vivos. Los cogen vivos para no dañar su piel. Y la estrategia es que ese animal prefiere morir que ensuciarse. ¿Qué obsesión? La del armiño. Pensemos si a nosotros se nos dieron vestiduras blancas y Jesús murió por eso, para que nosotros fuéramos vestidos de su justicia, de su limpieza, de su santidad, de su pureza. ¿Cuánto valoramos nuestro vestido? Producto de la muerte de Jesús. En un mundo de inmoralidad, en un mundo de tanta contaminación. Yo estaba pensando esta tarde, realmente venía en el carro y venía una muchacha muy mal vestida. Bueno, para mí, seguro estaba muy bien vestida para ella. Una vestimenta un poquito, pues, produce erotismo en los ojos. Sí, produce erotismo porque es una vestimenta muy corta. Todo es cortico. Todo es cortico. El short cortico, el top cortico y con bastante mercancía. Entonces un top cortico y con bastante mercancía, ¿sí o no? Y llantas y todo eso, entonces uno mira. Pero Dios no hace distinción del adulterio entre el corazón y el catre. Ustedes tienen un término catre, ¿cierto? Catre es la cama de las montañas, el catre. Unas camitas de esas que hacían mucha bulla porque eran de metal, catre. Dios no hace distinción entre el adulterio de aquí y el adulterio del catre o de la cama. En un mundo que nos bombardea con la pornografía. Como dijimos la semana pasada, en un mundo que nos bombardea con el crédito, con el consumismo, con el materialismo. Ser cristiano no es fácil. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros en ese contexto de estos mártires? Y de los mártires que están esperando otros mártires. Que no podemos mentirle a la gente proyectándoles el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque el evangelio de la prosperidad, escúchenlo bien, es el resultado de la cultura y el capitalismo, no de la Biblia. La cultura y el capitalismo ha hecho que la iglesia cambie el mensaje. Porque ¿qué es lo que quiere la gente del mundo? Bienestar, prosperidad, plata, carro, casa, beca. Y la pregunta es, ¿Dios vino para eso? Dios existe para eso. Dios, yo solo he estado pensando seriamente en esto. Dios existe para mi felicidad. Nada de eso. Puede ser que si yo obedezco sea feliz. Estoy casi seguro, porque bienaventurados aquellos a los que les es perdonado los pecados. Si uno vivirse una conciencia que lo culpa es garantía de felicidad. Como un resultado. Entonces, nosotros no podemos decirle a la gente mentiras. ¿Por qué? Yo les voy a decir la verdad. Ser un cristiano radical
en esta sociedad es como vivir la vida de un armiño en medio de una selva húmeda llena de suciedad. Es difícil ser cristiano. ¿Por qué? ¿Qué dice el mundo? Consiga para usted. Ese es el valor del mundo. Estudie para que tenga buena carrera, y usted con buena carrera va a tener mucha plata, y entonces si tiene una plata va a comprar una casa allá de 4.000 millones, va a tener este carro y esto otro. Y Jesús le dice al joven rico: deje todo y déselo a los pobres y venga y sígame. La verdad, ser cristiano no es fácil. Es mejor decirle a la gente lo que implica ser cristiano. Grandes multitudes seguían a Jesús. Lucas 11:25, y Jesús les dijo: ¿ustedes quieren ser mis discípulos? Sí, todos queremos ser tus discípulos. Tomen su cruz y síganme. Desaparecieron y quedaron 12. ¿Por qué lo estaban buscando? Había multiplicado los panes y ellos necesitaban a alguien que les saciara el hambre. Había hecho milagros y ellos necesitaban a un sanador. Había liberado a otras personas del poder de los demonios y la gente necesitaba un libertador. Pero Jesús es más que un sanador, un libertador, un proveedor, un sustentador. Jesús no solo es el Salvador. Haga la oración de fe y es salvo. Eso es caricatura, eso es reduccionismo. Jesús no solamente es el Salvador, Jesús es el Señor. Y Señor significa que Él es el dueño de nuestra vida. Y de nuestra vida implica que Él es dueño de nuestro tiempo. Porque muchos cristianos se la pasan matando el tiempo hasta que el tiempo los mate. Hasta que el tiempo los mate. Y vamos a ver qué pasa cuando suene la filarmónica. ¿Quiénes prepararon su oído para la música celestial? Y no hay más chance. Este es el único chance, la historia. No hay más chance, la historia es el único chance para prepararnos para la eternidad. No va a haber otra historia y no va a haber otra eternidad. Entonces esta es la oportunidad. Entonces tenemos que decirle a la gente la verdad de lo que implica ser cristiano. No podemos vender, y esa es la razón de por qué las iglesias están abarrotadas de personas que quieren escuchar un evangelio que no les pide la cruz. El camino cristiano es un camino de la cruz, porque es el camino de estos mártires que fueron al cielo y de los que van a morir como ellos, y que Dios está esperando, porque ahí estamos en la fila nosotros. Es posible que usted no tenga la persecución de un musulmán porque es cristiano, pero tiene la persecución de un mundo que lo quiere acomodar. Los fauces de la serpiente, con 200 canales en Netflix, con trabajo para que consiga plata, con un sinnúmero de distracciones del sistema que no le dan tiempo ni lugar a Dios. Estos días estaba hablando con alguien que me dijo: oye, pastor, yo necesito un día de más de 24 horas porque no tengo tiempo. Y sí, no tiene tiempo porque hace rato que no lo vemos en la iglesia, ni tiempo para el que le da el tiempo. La vida cristiana es el camino del Vía Crucis. Vía a la cruz. ¿Por qué? Martin Luther King, por defender el derecho a los negros. Dietrich Bonhoeffer, por oponerse a un régimen injusto. Tal vez no les va a gustar, pero el sacerdote Arnulfo Romero en El Salvador, por oponerse a la guerra del Estado en plena misa.
En la iglesia cristiana primitiva, el sufrimiento era lo normal. Era la cotidianidad. Si era lo normal, entonces, ¿por qué vamos a ofrecer otra cosa? La muerte era con demasiada frecuencia el resultado. Si me vuelvo cristiano, me van a matar. Pero eso era lo que hacía que la gente se volviera cristiana, porque el mundo veía a esta gente porque está apasionada por Cristo, si los van a matar. Ellos se preguntaban, ¿por qué son así? De los 11 discípulos, de los 11, 10 fueron martirizados en la historia de la iglesia. Y este último que no fue martirizado, que estamos leyendo, que es Juan, ¿dónde está? Exiliado, sufriendo en la isla de Patmos por causa del poder del imperialismo, del imperio de Domiciano. Nuestro llamado es a seguir al crucificado. Jesús les dijo, el que quiere salvar su vida, 9:24 de Lucas, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si uno destruye su alma o se pierde a sí mismo? Pastor, ay no. Si ve que sus predicaciones son muy malucas, cambie por favor de predicación. Vayan por favor a Filipenses 3:18 si hacemos eso. ¿Qué pasa si hacemos eso? Como los he dicho antes a menudo, y ahora lo repito, está con lágrimas. Pablo está llorando porque está escuchando que hay personas que no están predicando el evangelio, cuyo Dios son ellos mismos. Y porque ellos mismos son Dios, él está llorando por la apostasía. Se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué se comportan como enemigos de la cruz de Cristo? Porque la vía a la cruz, vía crucis, no les choque esa palabra latina, no pertenece al catolicismo, pertenece a la tradición de la iglesia. La vía de la cruz, el camino de la cruz, el seguimiento del crucificado implica cruz. Y eso era lo normal para ellos. Gálatas 2:20. Ustedes saben esos versículos. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en este cuerpo, lo vivo en la fe para el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Crucificar mi ego. Crucificar mi yo. Esa es la vida cristiana normal. El mundo, su cultura, sus propuestas. Para Pablo, Gálatas 6:4, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de mi Señor, por quien el mundo ha sido crucificado para mí. No me importa el mundo. El mundo está crucificado para mí. Sus propuestas, sus valores, su filosofía no existe. Está crucificada para mí. Yo tengo algo más glorioso. Yo he descubierto los tesoros de la sabiduría y el entendimiento. Colosenses 2:3. Y todo lo tengo por estiércol y por basura, por seguir a Jesús como mi Señor. Y ese tipo de vida cristiana implica sufrimiento. Asúmalo aquí en esta pequeña iglesia y verá. Ya los que lo asumimos, hoy no nos quedamos viendo la telenovela, no nos quedamos viendo el partido, o no nos fuimos para el estadio, o no hicimos X o Y. Implica cruz. Implica cruz. Implica salir de la comodidad. Felipe y Lina tienen que ir enseguida hasta Caldas. Cruz. Que cogerá ya la carretera enseguida. Otros hermanos viven a menos de media cuadra. Pero no. Ya hice la oración de fe hace 20 años y vamos para el cielo.
Sí, sí, vamos para el cielo y allá sonará la música. Y puede que escuche la música de Dios muy distorsionada. Esa es la vida cristiana normal en la Biblia. Si vamos a estudiar al Dios de la Biblia, no el Cristo y el Dios reduccionista y caricaturista que hemos hecho con los discursos religiosos, aún dentro de nuestras iglesias evangélicas. ¿Cuál es la vida cristiana predicada hoy? Una vida cristiana que se ha acomodado a la cultura, al mundo, a la sociedad. Ven a Cristo, no tendrás problemas. Cristo te prospera, te sana, te da casa, carro y beca. No es bíblico. Es producto de la cultura y no de la lectura de la Biblia. Entonces, nosotros como los mártires también hoy deberíamos de orar. Señor, danos paciencia y demasiada en medio de la injusticia. Imagínense, el censo colombiano ya del DANE. El DANE es el que hace el censo, Juan. Hay 5 millones más de colombianos para estas elecciones. 5 millones. ¡Qué belleza! ¿Dónde nacieron? ¿Cuándo? En menos de 3 meses. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso para las elecciones? Ya tenemos más de 5 millones de colombianos. ¿Dónde aparecieron? Nacieron en la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Hoy yo iba para la universidad, un taco monumental. ¿Qué pasó? No, están despojando a los desplazados de Moravia. ¿Por qué? Porque si nosotros pagamos impuestos, porque si allá hay gente con casas de 6.000 millones de pesos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no ofrecemos alternativas que estén cada vez más reduciendo al pobre y aplastando al que está caído? Porque vivimos en un mundo influenciado por el dragón y que es a la luz del Apocalipsis una bestia de mundo. No el mundo que Dios creó, no el mundo que Dios dice. Entonces, como estos mártires, nosotros estamos llamados a orar por paciencia, pero tampoco demasiada. Porque tenemos que predicar el evangelio. No importa si el lunes festivo, en vez de quedarnos limpiando y brillando el carro y la moto, nos fuimos para el Ajizal. No importa. Eso es responder. Es pedir el descanso de Dios en medio de la lucha. La iglesia no puede descansar en medio de la injusticia. Es decir, tenemos que decirle al Señor, enséñanos a descansar en todas las circunstancias, en que tú tienes el control, en que tú eres el Señor, y que un día los que sufren, los que fuimos martirizados, los que fuimos despreciados, como alguien que me preguntó estos días, yo estaba leyendo, tratando de leer mejor mi Biblia en griego, y me dijo, ¿usted estudia esa? La peor palabra. ¿Para qué es? Eso no da plata. No da plata. Necesitamos entender lo que significa vivir a la luz de la palabra de Dios y del Dios de la eternidad. Y cuando mostremos esa calidad de cristianismo en nuestra vida, mucha gente va a realmente ser cristiana. Porque ser cristiano es ser, según C.S. Lewis, según John Piper, según Agustín de Hipona, según la iglesia cristiana, ser cristiano es ser como Jesús. Ser como Jesús. Oremos. Padre nuestro,
que estás en los cielos. Y desde ahí puedes ver todo. Y desde ahí muestras tu soberanía y tu poder. Ayúdanos a santificar tu nombre. Santificado sea tu nombre con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestras acciones, porque somos portadores de tu nombre. No dejes que tu nombre sea blasfemado por nuestro mal testimonio, porque aquí vemos a estos hermanos que nos precedieron, que murieron por causa del testimonio. Danos piel de armiño, danos conciencia de armiño. Venga a nosotros tu reino. ¿Hasta cuándo? No sabemos, pero rogamos que venga tu justicia, Señor, y que seamos agentes de justicia. Que venga tu paz y seamos agentes de paz. Que vengas tu amor, tu solidaridad, como Lady y Cindy, que se desacomodaron aquí para ir a atender los niños. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino que nos hace vivir diferente, que nos hace pensar diferente, que nos hace tener valores diferentes, prioridades diferentes, que nos hacen ser diferentes. Es decir, que nos hacen santos como tú. Hágase tu voluntad en la tierra, en este mundo que tú creaste. Venga, Señor, para que podamos hacer tu voluntad con la música, con el arte, con la cultura, con la ciencia, con la política. Hagamos tu voluntad. Perdona nuestros pecados y nuestras ofensas, como nosotros también queremos perdonar a los que nos han ofendido, a los que nos han hecho daño. Porque tú un día vengarás, tú, no nosotros, la injusticia de los que hacen daño, de los opresores, de los que se roban el dinero de los hospitales, de la educación, de la nutrición de los niños, de los que hacen de la guerra un negocio. Guárdanos, líbranos del mal de este mundo y de la tentación de querer vivir independiente de ti, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria. Derrama tu espíritu y tu presencia en esta noche sobre los que están en sus casas escuchando esta transmisión, sobre los que estamos aquí en esta iglesia, para que podamos ser de verdad una fuente, no un estanque. Los estanques están sin movimiento. Los estanques se vuelven en charcas pantanosas que no sirven para nada. No, queremos ser una fuente en movimiento de la salvación que pertenece al Cordero, a quien damos en esta noche toda la gloria, el honor, la alabanza y el reconocimiento, juntamente con el que está sentado en el trono, que en silencio lleva a cabo sus propósitos, y que hoy, por la gracia de su Espíritu, ha roto el silencio para que podamos escuchar lo que quiere hacer el que está sentado en el trono y el Cordero a través de nosotros, para la gloria de su propio nombre, porque ya somos más que vencedores. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna circunstancia nos va a separar de tu amor. Sea que vivamos o muramos, somos tuyos, Señor. Caminamos en esa victoria para glorificar tu nombre en este mundo, en este municipio.
Danos tu paz, tu bendición, tu protección, tu presencia, tu unción, tu provisión, tu gracia. El pan nuestro de cada día, Señor, dánoslo hoy. Salimos de este lugar, pero queremos continuar en tu presencia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Hermanas y hermanos, hoy no tenemos preguntas. La próxima semana si tienen alguna, y que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una feliz noche, que descansen. Nos vemos aquí con la ayuda del Señor el domingo a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga y les guarde.